Artículos escondidos en la Constitución. Este hecho se trata en forma de resumen, en una entrevista que le realizaron al vicepresidente de la República, Félix Ulloa. En dicha entrevista Ulloa trató de justificar el cambio de postura de Nayib Bukele, quien antes de ser presidente aseguró que la reelección presidencial está prohibida en El Salvador, pero que en los últimos meses anunció que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2024. Ulloa explicó que Bukele no había leído bien el artículo, porque, te digo, son artículos que están escondidos, que no han salido a la luz y que no se saben. El artículo en cuestión es el 152, que establece que no podrá ser candidato a presidente de la República quien haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior. Si bien, no es que este artículo esté oculto o algo por el estilo, las declaraciones dadas por el vicepresidente fue lo que alertó o sorprendió a la sociedad salvadoreña. El padre Toño. El padre pasionista Antonio Rodríguez III, conocido como Padre Toño, ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después de permanecer detenido 37 días en El Salvador, donde ejercía su labor, acusado de colaborar con las maras, las pandillas juveniles locales. El sacerdote aceptó su participación, pero en el marco de su contexto como facilitador para el proceso de diálogo que impulsaron las pandillas en marzo de 2012 para disminuir los homicidios, como reconoció su abogado. Concluido el proceso, el sacerdote regresaría a España al considerarse que su vida podría estar en peligro si continuaba en la cárcel. Con esta resolución el padre Toño ya no podrá seguir al frente, al menos durante este tiempo, del programa de rehabilitación de pandilleros que desarrolla en el municipio de Mexicanos desde hace varios años. El padre Antonio Rodríguez salió de la cárcel y en cuestión de días regresó a España. Dijo en su momento que la embajada de ese país en El Salvador coordinó su salida debido a que su vida estaba en peligro. Esto dijo al llegar a Madrid. Sí, salgo del país más violento, de los países más violentos del mundo, y lo único que he hecho ha sido 15 años trabajar prevención, reinserción y atención a víctimas en un país sin política de prevención, sin política de reinserción. Pero la relación del padre Toño con El Salvador no es una historia finalizada. El periódico digital El Faro ha publicado las conversaciones telefónicas que la fiscalía utilizó para que confesara. El padre mantenía largas pláticas con pandilleros recluidos en diferentes penales. ¿Y las zonas más calientes que ustedes tienen, el sur, con quiénes? ¿Con la MS o con la 18? No, sí, lo más caliente que conocí, pues, que agarra su tontería. Con la R, ¿verdad? Pues sí. En las conversaciones se habla en clave sobre el ingreso de ilícitos a las cárceles. De todas formas, yo la semana que viene llego y te llevo el bebé, el niño. Y necesito sacar lo que es un teléfono, porque la onda que no me sirve para nada. Vaya, yo te lo saco. Cuando es... Incendio en Canal 4. El 11 de julio de 2002 el edificio donde funcionaba Canal 4 se incendió a causa de un cortocircuito. El siniestro duró más de 3 horas, quemó gran parte de las instalaciones, sobre todo las áreas de estudios, producción y transmisión. El material de archivo que guardaba el canal también se perdió. El edificio estaba situado sobre la autopista sur y pasaje La Ceira, y el incendio se originó en la parte sur del local, que en la primera planta era compartido por un negocio llamado Ofi Market. Afortunadamente no hubo muertes que lamentar, pero sí se tuvo que atender a 180 empleados que salieron afectados por el humo. Magnicidio de Manuel Enrique Araujo. El 4 de febrero de 1913 ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de El Salvador: el asesinato de un presidente de la República. El magnicidio del presidente Manuel Enrique Araujo Rodríguez. Aquella noche, el presidente asistía a un concierto de la Banda de los Supremos Poderes en la hoy Plaza Gerardo Barrios.
Lo acompañaban su sobrino Tomás Peralta y sus amigos Francisco y Carlos Dueñas. El presidente solía transitar en el centro de San Salvador y escuchar conciertos en el entonces Parque Bolívar, hoy Plaza Barrios. Sentado en una de esas bancas fue que Virgilio Mulatillo, Fermín Pérez y Fabián Graciano, 3 campesinos desconocidos, lo atacaron con machetes en un confuso incidente. 2 balazos también se escucharon durante el crimen. 5 heridas de machete y un balazo en el hombro lesionaron mortalmente al mandatario. Ahí empezó su larga agonía. Hubo originalmente informes alentadores sobre su salud, pero el deterioro fue imparable. Finalmente, el presidente falleció la tarde del 9 de febrero en el Hospital Rosales. Los 3 atacantes fueron capturados y señalaron al mayor Fernando Carmona como el supuesto autor intelectual del crimen y este fue capturado. Pero Carmona murió extrañamente a los 3 días de guardar prisión. La versión oficial fue por suicidio. 13 días después del crimen, Mulatillo, Pérez y Graciano eran fusilados después de un juicio sumario. El doctor Manuel Enrique Araujo, presidente entre 1911 y 1913 y el único presidente asesinado de El Salvador. Creó la Guardia Nacional y tomó una serie de medidas para aumentar la presencia del Estado en el interior del país. La causa y autores intelectuales del crimen nunca han sido aclarados. Explosión en Mexicanos. 3 personas murieron y al menos 7 resultaron lesionadas el viernes tras una fuerte explosión en un local de venta de gas propano. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que la explosión se produjo en el local que almacenaba tambos de gas propano, que las primeras investigaciones indican que se produjo una fuga de este y que una onda expansiva prácticamente destruyó el lugar y lanzó varios cilindros de gas propano que impactaron en varios vehículos que circulaban en la zona, ubicada en el municipio de Mexicanos. 2 autobuses del transporte público, un camión repartidor de productos y un pick-up quedaron totalmente destruidos, mientras que otros automotores resultaron con severos daños, al igual que los locales y casas de la zona. Caso Inframen. Carlos Francisco Garay Granados, se desplomó en el asfalto aproximadamente a las 5:30 de la tarde del día 11 de marzo de 2010, después de que Jonathan Alexander Durán, de 17 años de edad, le hiriera con un arma cortopunzante, en el centro de la colonia Escalón, en San Salvador. Carlos Francisco Garay Granados murió 2 horas después en el Hospital Rosales. El motivo principal nunca se ha declarado, pero opiniones estipulan que la rivalidad entre las instituciones del Instituto Nacional Técnico Industrial INTI y el Inframen fue la razón principal del crimen, debido a que la víctima era estudiante del Inframen, y el agresor pertenecía al INTI. Estos 2 institutos de la capital salvadoreña tienen años de rivalidad histórica y se han presenciado riñas que las 2 instituciones han iniciado, pero jamás se había presenciado un acto como lo que le sucedió a Carlos Garay. Yancy Urbina. Un accidente en su casa el sábado y luego sufrir un infarto, el domingo, podría ser la causa del fallecimiento. Yancy Urbina, de 58 años, secretaria departamental de San Salvador por el FMLN, desde el 2021, y diputada del mismo partido político de izquierda. La noticia sobre el deceso de Urbina se conoció en redes sociales, donde militantes y amigos mostraron la consternación por la muerte de la militante del partido de izquierda, cuyo cuerpo fue llevado a medicina legal para determinar la causa de muerte. Eso era la principal sospecha sobre la muerte de la exdiputada, hasta que el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, confirmó la captura de Peter Wachowski, al que responsabilizan de la muerte de su esposa, la exdiputada Yancy Urbina, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.
lesiones y golpes en diversas partes del cadáver de la exdiputada Yancy Guadalupe Urbina González, así como contradicciones en las entrevistas realizadas a la pareja sentimental de la exfuncionaria, llevaron a la Fiscalía General de la República, FGR, a sospechar que en esa muerte había mano criminal, afirmó el fiscal general Rodolfo Delgado. La exdiputada Urbina, de 58 años, murió el 29 de mayo y según fuentes del partido FMLN, habría sufrido un accidente en su casa. Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que sufrió de un paro cardíaco que le provocó la muerte. Wachowski es un ingeniero forestal de origen alemán que reside en El Salvador desde hace más de 2 décadas. El sospechoso fue capturado el pasado martes por el delito de feminicidio. El FMLN ha pedido que se haga una investigación objetiva y responsable del caso. Éxodo en Panchimalco. Varias familias que habitan en el caserío Siguatenango, del cantón San Isidro, en Panchimalco, han sido obligadas por pandilleros a abandonar sus viviendas. Tras el asesinato de 2 jóvenes de la zona, los delincuentes les ordenaron a los lugareños que se marcharan, o de lo contrario, también los matarían. El temor obligó a algunas familias a reunir sus pocas pertenencias y dejaron abandonadas sus casas y animales. Quienes se han quedado dicen que no se han marchado porque no tienen a dónde ir. Por temor a que los delincuentes cumplan sus amenazas, los padres de familia no están enviando a sus hijos a la escuela y ante la falta de alumnos, la institución ha suspendido las clases. Todas las viviendas están construidas con adobe y láminas. La mayoría de los habitantes son de escasos recursos económicos y subsisten de la crianza de animales de corral, así como de cultivar frutas y hortalizas. La zona rural de Panchimalco se ha caracterizado por ser escenario de constantes enfrentamientos entre las pandillas y las autoridades. Estas situaciones han obligado a decenas de familias a abandonar las viviendas en las que habitaron por varias décadas y que habían edificado con mucho sacrificio. La niña duerme con sus padres fallecidos. Una niña de 5 años escuchó cuando 3 sujetos asesinaron a sus padres el sábado en la noche a machetazos. Pasó junto a los cadáveres durante varias horas y ayer en la mañana, salió de su casa y caminó más de 2 kilómetros para avisarle a su abuela. El doble asesinato se perpetró en el barrio El Calvario del municipio de Villa El Carmen, en Cuscatlán. La fiscalía identificó a las víctimas como Alberto Alexander López Vázquez y Bessie Judith Merino Ramos. López Vázquez era originario del municipio de San Marcos, en San Salvador, y su pareja de Villa El Carmen. La fiscalía e investigadores aseguraron que el sujeto pertenecía a la pandilla 18 y era sobreviviente de un triple homicidio cometido en San Pedro Perulapán, semanas atrás. Las 2 víctimas fueron asesinadas a machetazos en el cuello. El cadáver de la mujer quedó junto al de su marido. Y su hija, al no comprender lo que acaba de experimentar, se quedó junto a ellos hasta el día siguiente. Familia Pimentel. Cinco cadáveres fueron encontrados en la finca Los Reyes, en el cantón Los Arenales, en Nahuizalco, en enero de 2019. Los cuerpos correspondían a los familiares del preparador físico del Sonsonate FC, Omar Pimentel, quien, de acuerdo con las autoridades de seguridad de ese momento, afirmaron que fueron asesinados con arma blanca y de fuego, y que habrían sido torturados. Los sujetos participaron en la masacre de los 5 familiares del expreparador físico del Sonsonate FC, Omar Pimentel, quienes desaparecieron el 16 de enero de 2019 cuando regresaban del estadio Ana Mercedes Campos y se dirigían a su natal Chalchuapa sobre la carretera de los Naranjos. El 7 de febrero, los investigadores localizaron los cuerpos enterrados en la finca Los Trozos, gracias a la colaboración de un testigo de clave Mandrake, quien participó directamente en la masacre, así como en el rapto y violación a las mujeres. Después que el forense criminalista Israel Chicas recuperó los cadáveres, Omar Pimentel los enterró junto a su demás familia en el cementerio de Chalchuapa ante decenas de personas y jugadores de fútbol.
La Fiscalía General de la República informó que los implicados en la masacre de los 5 miembros de la familia Pimentel fueron condenados a más de 260 años de cárcel. Los condenados son Ronald Isaías Aguilar, sentenciado a 265 años de prisión, 250 por los 5 homicidios y 15 por organizaciones terroristas. Víctor Manuel Arias y Leónidas Abel Cardona, 262 años de prisión cada uno, 250 años por los 5 homicidios y 12 años por organizaciones terroristas. El múltiple crimen fue repudiado por toda la sociedad salvadoreña y por el gremio deportivo.